Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Están las empresas realmente preparadas para el creciente volumen de datos que enfrentan hoy en día? Descubramos cómo la gobernanza de datos puede ser la clave para navegar en esta era de información masiva. En un mundo donde los datos dictan decisiones, ¿cómo pueden las empresas asegurarse de que están utilizando esta valiosa información de manera ética y eficiente? Exploraremos el papel vital de la gobernanza de datos en este proceso. Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Actualmente es crucial que las empresas consideren implementar un marco de gobernanza de datos. El volumen de información que manejan está creciendo exponencialmente, dificultando su gestión eficiente si no se cuenta con procesos y políticas adecuadas. Además, problemas frecuentes de calidad de datos como registros duplicados o información faltante requieren iniciativas sistemáticas para su mejora. Junto con el incremento en los riesgos de seguridad sobre los activos de información, han surgido nuevas regulaciones asociadas al manejo de datos que las compañías necesitan cumplir. En este contexto, contar con datos de calidad confiables y bien gestionados se ha transformado en una ventaja competitiva esencial para las empresas, permitiéndoles explotar estas valiosas fuentes para crear innovaciones, mejorar operaciones y tomar mejores decisiones. La gobernanza de datos entrega procesos y políticas para administrar los datos como activos estratégicos de forma óptima, ágil y segura. Por todo esto, es crítico que toda empresa moderna considere implementar un sistema de gobernanza sobre sus datos. Para abordar la gobernanza de datos en las empresas, tenemos como invitado al doctor José Manuel Ballester, quien cuenta con un amplio recorrido en empresas privadas, así como en universidades públicas y privadas en áreas de informática, seguridad, gobierno de tecnologías de información, telecomunicaciones y eficiencia energética. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Conectamos con todos aquellos que hoy desarrollan e implementan mejores prácticas empresariales para compartirlas contigo. No olvides que para compartir el conocimiento se requiere de la interacción y de procesos informales de aprendizaje, tales como la conversación, historias y la integración a comunidades. Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Estimado José Manuel, nos da mucho gusto que nos acompañes en este episodio que estamos dedicando al tema de gobernanza de datos y gestión de datos en las empresas. Sabemos que cuentas con una vasta hoja de vida y nos gustaría que nos comentaras un poco cómo se vinculan todos estos dos, especialmente estos dos temas en tu vida curricular. Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con todos vosotros el día de hoy. Y bueno, pues yo empecé, la verdad, estudiando ingeniería. Sí. Tenía luego dos grandes aficiones. Una era la música y otra era la natación. Bueno, pues me di cuenta que con la natación, pues mientras mi cuerpo funcionara, pues bueno, pues podría seguir nadando y jugando al waterpolo, pero ya pasado una cierta edad, pues no podía. En la música, pues también me di cuenta que, bueno, pues empecé a estudiar
muchas tendencias, muchas cosas, bueno, lo que sucede cuando eres joven, ¿no? Empecé a estudiar música electrónica viva, los sintetizadores, la electrónica me apasionó. Me di cuenta que, bueno, pues esto lo podía desarrollar con la ingeniería. Y dentro de la ingeniería, pues empecé a estudiar mucho la electrónica y lo primero que hice fue estudiar la electrónica desde la electrónica analógica. Okay. Y cuando empecé a estudiar la electrónica analógica me di cuenta que había cosas que hoy ya no existen, ¿no? Pero que eran muy importantes en aquel momento. La computación analógica. De ahí surgieron los primeros TACs, la resonancia nuclear magnética y además donde podías, yo me acuerdo que podía hacer ecuaciones diferenciales con circuitos electrónicos, una cosa que bueno, era maravillosa. Y bueno, pues aquello se quedó. Fui siguiendo estudiando y hubo otra parte que me apasionó y era la instrumentación, la medición. Me gustaba mucho medir y comprobar que las medidas tuvieran exactitud y precisión. Y bueno, pues como era una área en la cual además también empecé con la programación Fortran, lenguajes, ensamblador, y empecé haciendo cosas muy raras, ¿no? Como el hacer un algoritmo para controlar un semáforo que al mismo tiempo estuviera, digamos, variando en función de determinados parámetros externos, o sea, un algoritmo dinámico, no solamente estático, que era lo que se llevaba en aquella época. Y de ahí, pues bueno, pues tenía tres grandes amigos y que estaban, uno haciendo temas de acústica, otro temas de energía solar y el otro tema de hidráulica. Y los tres tenían un problema. Me dijeron, mira, nosotros queremos hacer nuestra tesis doctoral y digo, yo también quiero hacer la mía, pero entonces le pregunté a mi director de tesis si me permitía que yo le hiciera la instrumentación de estas otras tesis doctorales. Era una cosa muy novedosa y muy extraña en aquella época. Y bueno, pues me lo permitieron. Me dijeron, bueno, pues tú haz la instrumentación de todas estas cosas raras que tú estás haciendo por ahí. Y les estoy hablando de los principios de los años 80, finales de los 70. En la primera tesis fue el equilibrado de una red hidrográfica por teoría de elementos finitos con lectura por láser caudales. Fue impresionante porque, bueno, el desarrollar toda esta algorítmica, todos estos datos, todas estas cuestiones, pues me llevaron a entender pues cómo funcionaban los sistemas y tener múltiples datos, pero que iban variando en función del tiempo y que necesitaban reajustarse y necesitaban de adaptarse a una realidad. La segunda tesis fue más curiosa, más simple, porque lo que trataba era de analizar los comportamientos de los sistemas electroquímicos, o sea, alias baterías, con los sistemas fotovoltaicos. Imagínense que en aquella época pues eran los primeros sistemas fotovoltaicos que existían y curiosamente, gracias a los análisis de datos, descubrimos cosas curiosas, como que las baterías tenían un ciclo de vida y si sobrepasabas el número de ciclos de vidas que tenían, pues dejaban de funcionar. Entonces, pues lo que hacíamos era que teníamos que mantener las baterías en un nivel de flotación de capacidad para que no sobrepasaran ese número de ciclos y pudieran durar mucho más en el tiempo. Y bueno, pues ese fue un descubrimiento que ni siquiera los fabricantes lo sabían. Tuvimos que comunicar a los fabricantes de baterías, en aquel entonces eran de plomo-calcio. Luego ya, bueno, pues evidentemente ahora ya son de litio y posteriormente fueron de níquel-cadmio y muchos otros materiales, ¿no? Pero ese mismo fenómeno pues fue precisamente gracias a los análisis y a los datos que nosotros teníamos. La tercera tesis doctoral, fue mucho más interesante porque unía una de mis pasiones, que era la música, la acústica. Entonces,
pues yo me salía por la ciudad con un magnetófono a escuchar los ruidos que provocaban los aviones. Entonces, bueno, pues en aquella época me tuve que desarrollar todas las gráficas isofónicas de los temas acústicos, de los impactos que producían los ruidos de los aviones en la contaminación acústica de las ciudades. Además, teníamos una de las ciudades más contaminadas acústicamente de Europa, que es Valencia. Y fue curioso, porque a partir de ese estudio empezamos a detectar muchos fenómenos, sobre todo de los impactos que tenían, y luego nos dimos cuenta que tenían impacto en el ser humano, o sea, en su calidad de vida y muchos otros temas que, bueno, pues después ha habido muchos más psicólogos que lo han estudiado. Y bueno, pues a mí ese tema del apasionamiento, del análisis de los datos, pues me ha llevado a analizar muchas cosas y a tratar de establecer patrones. O sea, puedo contarles miles de anécdotas. Por ejemplo, estuve trabajando en una compañía del sector del juego, donde, bueno, pues ahí hace un momento estábamos comentando la anécdota de cómo sacar, digamos, algoritmos que generaban números aleatorios de cierta calidad. Y posteriormente, bueno, pues también dentro de este holding, porque era un holding enorme, de casinos, etcétera, sacamos reglas matemáticas para conocer el comportamiento de las personas que jugaban, pero para que pudieran jugar adecuadamente, o sea, que no fuera un juego abusivo, pues nosotros extrajimos y analizamos, gracias a estos análisis de datos, sabíamos los perfiles y cómo debían de tener los porcentajes de los premios en estas máquinas. Y también quiero comentarles otra anécdota. Esta anécdota fue muy interesante porque dentro del grupo teníamos una granja de vacas y estas, digamos, las vacas pues van creciendo y van pasando de un establo a otro, ¿no? Entonces yo pues simplemente yo recibía los datos, no iba nunca a las granjas, y un día analizando los datos le avisé al médico que teníamos allí, le dije, mira, ve a la vaca número 400, a la 300 tal y a la 200 no sé cuándo, porque supongo que estarán enfermas. Me dijo, oye, ¿cómo lo sabes? Al final me dijo, oye, ¿lo has averiguado? No, digo, porque es que no han tenido el mismo factor de crecimiento que han tenido todas las demás, o sea, porque no tienen el mismo patrón de comportamiento. Entonces, ahí estaba el dato. Ahí estaba el dato y estaba la cuestión de bueno, pues el aplicar los datos para precisamente el bienestar de todos los demás. Y bueno, luego posteriormente pues he trabajado en muchos comités, en ISO y concretamente pues bueno, he estado participando en la elaboración de algunas normativas y bueno, recientemente hemos publicado en España unas normas de calidad, gestión y gobierno del dato, además de una serie de guías de cómo se deben implementar y luego también cómo se deben auditar. Es el ciclo completo del modelado de gobierno del dato para las organizaciones. Sabemos que básicamente el siglo pasado el petróleo, en los últimos años, pues era el valor más crítico. Hoy día lo más crítico son los datos. O sea, hoy día las organizaciones que no tienen buenos datos pues no pueden hacer predicciones, no pueden vender, no pueden operar. Entonces de ahí que la gestión, la calidad y el gobierno del dato es un tema crítico y nos dimos cuenta que, bueno, pues aplicándolo pues, bueno, para muchas organizaciones y para muchos temas, o sea, concretamente también para hacer análisis de comportamientos de quiénes acceden a la información, por qué acceden a la información, cómo acceden a la información, ya no solamente digamos, hay información y luego también es información de la información. O sea que estamos ya en un entorno en el cual pues bueno, estamos analizando además los comportamientos y tratando de predecir estos comportamientos, de los cuales pues bueno, ya hay bastante, hay muchos que es un tema
realmente apasionante y muy interesante para estudiar. Excelente anécdotas que nos comentas de cómo te fuiste vinculando a este mundo de los datos. Entrando al tema de lleno, ¿cuál sería la diferencia entre lo que es gestión de datos y gobernanza de datos? Bien, básicamente está en las mismas palabras. La gestión y digamos la diferencia de la palabra gestión y gobierno, ¿no? Digamos, de forma clásica o simplista, podríamos decir, las cosas se gestionan y las personas se gobiernan. En el momento en que introducimos esa variable del ser humano, los datos, cuando los estás gestionando, los estás, digamos, tratando desde un nivel operacional en las organizaciones, un nivel donde están almacenados, quién accede a la información, cómo se registra la información, etc. Pero sin embargo, cuando tú estás gobernando, estás viendo las cosas a largo plazo, estás mirando las cosas con una dimensión de provocar, digamos, un valor, más que un beneficio, un valor tanto para la organización que lo maneja como para la sociedad. Cuando tú trabajas en gestión, lo único que te preocupa es que los datos estén, la tríada clásica, confidencialidad, integridad y disponibilidad, mientras que cuando tú trabajas en el nivel de gobernabilidad, te interesan mucho más otros temas como la autenticidad, te interesan otros temas como el que esos datos tengan un valor y luego además también el cómo protegerlos. O sea, muchos de estos datos pues están sujetos a temas de propiedad intelectual, derechos de autor y en la gestión estos temas no se ven, los temas se ven en la gobernanza y precisamente pues esa es la diferencia. Son elementos que tienen que funcionar juntos, no pueden ir separados. Por así decirlo, la gestión se dedica a que se haga lo que se deba de hacer, mientras que la gobernanza se dedica a que no se haga lo que no se deba de hacer. Entonces, vigilan mucho el tema de los riesgos, los temas de cumplimiento, sobre todo que tenga una efectividad y que se haga dentro de los límites y de los lineamientos legales y lícitos que existan en el entorno donde se está operando. Ahora, esa gobernanza, ¿cómo se materializa al interior de la organización? ¿Con cuerpos colegiados, con especialistas? ¿Cuál es el paso que hay que dar cuando pasas propiamente ya de la gestión al concepto de la gobernanza como tal? La gobernanza está dentro del Consejo de Administración, no está en los medios operacionales, no está en una dirección general. De ahí que la gobernanza siempre tiene que estar operando desde un consejo de administración o desde un comité. Normalmente en estos comités lo que hacen es que la persona encargada de llevar este tema pues es al menos un especialista que tiene conocimientos híbridos de gobernanza, cómo funciona un consejo de administración, cómo funciona la tecnología en un nivel razonable y cómo estos datos pueden ser útiles para la organización y para la sociedad. La gestión lo que hace es precisamente operarlos y seguir las instrucciones que le da el órgano de gobierno, que es el que le marca la directriz y a su vez es el que le marca los límites sobre los cuales tiene que operar y que lo que establece también son los periodos de verificación y son los que están recibiendo los análisis tanto de las incidencias, de los riesgos y de las auditorías. La gestión simplemente opera bajo las instrucciones que le demanda. Entonces, por lo tanto, mientras que en la gestión lo que tenemos es establecido el famoso clásico ciclo de Deming, plan Dup-Check-Up, de mejora continua, sin embargo, en la gobernanza, este comité, nuestro experto y grupo de expertos que están, tienen tres tareas: dirigir, establecer la dirección, monitorear, establecer y medir siempre los rendimientos y corregir, evaluar, o sea, dirigir, monitorear y evaluar. Y a través de esa evaluación,
volver otra vez a volver a dirigir. Por lo tanto, los modelos, por eso se separa la gobernanza de la gestión, porque la gestión está más operativa y es el que está tocando los datos, gestionándolo con las aplicaciones, con los sistemas, etcétera. Y la gobernanza es el que está mirando, es el que está arriba en el barco, ¿no? Está ahí mirando a lo lejos, está viendo cuáles son los peligros y está diciendo, bueno, pues por aquí, pues por allá, está midiendo, está recibiendo esos partes meteorológicos, está todo. Mientras que el otro es el que está en la sala de máquinas y está moviendo. Entonces, los dos son necesarios, son complementarios. Y que normalmente siempre la gran mayoría de normativas únicamente estaban orientadas hacia, como mucho, la gestión y la calidad, pero se habían olvidado de esta parte, del grado de utilidad que debe tener para la organización. Y también, pues como ya lo decía Van Johnson o incluso Clemenceau en El arte de la guerra, decía una frase muy interesante que decía: la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los generales. Los datos son demasiado importantes para dejarla en manos de los tecnólogos. O sea, tenemos que tener una visión mucho más a largo plazo y un grado de utilidad que muchas veces carecen, porque precisamente, como dice el viejo paradigma, el árbol no te deja ver el bosque. Y precisamente la gestión mira el árbol y la gobernanza mira el bosque. Y esa es la gran diferencia. Manuel, ¿sientes tú que las empresas, en tu andar y en tu experiencia, las empresas adoptan un esquema de gobernanza de datos porque están convencidos de los beneficios que derivan del mismo? ¿O más bien es por una exigencia de corte normativo? Bien, aquí te diría que todavía no existe ninguna obligación que lo lleve a cabo. No hay ninguna ley o regulación que te diga, pues esto lo tienes que hacer. En la Unión Europea estamos empezando. ¿Por qué? Pues porque precisamente estamos protegiendo mucho los derechos de la privacidad. Y luego además también muchos de los grandes, por así decirlo, mayoristas de datos, que son, todo el mundo los conocemos, que son los grandes buscadores, pues están muy, ofreciendo toda esta información, pero muchas veces, la captación o la captura de esos datos, pues es un poco sospechosa. De ahí tenemos también muchos problemas con los temas de las cookies, de las rastreabilidades y de los perfiles de comportamiento, pues tú les estás dejando entrar en la Unión Europea. Precisamente hoy estaba leyendo un documento que me han enviado. Vamos a tener que cambiar pues todas las normativas de ciberseguridad, pero vamos a tener que poner todavía mucho más allá. Más estrictas. Muchísimo más. O sea, esta es una noticia de hoy mismo que me la han comunicado, que tenemos que empezar a trabajar precisamente por este tema de la gobernanza de los datos, porque tú vas a poder comprar algo que lo has obtenido de China o lo has obtenido de Australia, y luego pues lo que tienes es que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y es una cosa que en la Unión Europea, esto sí, para otros temas lo tenemos bastante más claro, como es lo que llamamos la cadena de valor. Voy a contaros una anécdota de hace 2 semanas atrás. Una compañía como BMW pues tenía un proveedor para sus baterías de cobalto de Marruecos. Entonces este proveedor, pues ellos le aseguraban y estaban certificados que tenían pues un cobalto limpio y que no procedía de... Pero resulta que no era así. No era tan limpio. No era tan limpio. Entonces, procedía del Congo, procedía de lugares donde había explotación infantil, etcétera, cosas. Entonces, ¿qué sucedió? BMW bajó mucho en sus cotizaciones por el anuncio de este hecho. Dices, es que yo no lo he hecho. Dices, no, es que el otro me aseguró que lo hacía. Dices, sí, pero tú no te aseguraste que lo que él hacía era de verdad. Entonces estamos ya en esta etapa, ¿no?, en la cual
estos datos, dices, me asegura que los datos los ha obtenido lícitamente. Bueno, pues tú ahora te tienes que asegurar de verdad que los haya obtenido lícitamente y que no haya habido, digamos, manipulación o fraudes a la hora de obtener datos, por ejemplo, datos de menores o datos de comportamientos, datos que se han obtenido sin permiso de los autores de esa información. O sea que es un tema que, como ves, pues no hay legislación. Las organizaciones, bueno, en el momento en que les comento la importancia de que realmente no es una cuestión de luchar, yo les digo que no es una cuestión de combatir, es lo mismo que ocurre con por ejemplo, con los temas de corrupción. Les digo, no luches contra la corrupción, lo mismo que la seguridad. No luches contra los ciberdelincuentes. Lo que tienes que hacer es tener tu sistema limpio. O sea, no se trata de combatir la enfermedad, se trata de estar sanos. Se trata de tener un sistema. Entonces, pues a los directivos, en cuanto miembros de los consejos de administración, en cuanto escuchan este paradigma, que dice, yo es que no vengo a venderles nada, simplemente lo que venimos es a plantearles, adopten ustedes medidas para tener sus sistemas sanos, sus sistemas limpios, porque en su cadena de valor, en algún momento, pues pueden tener algún tipo de perjuicio, pero no como miedo, sino como riesgo que les puede afectar. Y las organizaciones lo entienden, y aquellas que son más maduras, pues evidentemente, pues en la Unión Europea, pues vamos, no tengo que salir a venderles, ellos te vienen a comprar, es distinto. O sea, ellos tienen el verdadero interés y no les dices, esto va a provocar un beneficio, porque realmente no se trata de un beneficio, se trata de generar valor, tanto para ellos como para la sociedad, en la cual estamos teniendo cada vez un nivel mayor de madurez. Ahorita que comentas esto de la cadena de valor, lo que también es cierto es cuando tú ves la cadena de suministro que hay por detrás, la verdad es que la complejidad es tremenda. Sí, es cierto. Entonces, ahí hay todo un reto, ¿no? Sí, o sea, sí. No es un tema simple y sencillo. Bueno, mira, de hecho, esto... Y lo vivimos ahora de lleno, justamente en la medida en que las cadenas de suministro se vieron cortadas a raíz de lo del COVID, ¿no? Sí, con los temas de los fabricantes de chips de Taiwán. Pero te voy a decir una cosa, ¿cómo lo estamos abordando este tema? O sea, ¿cómo se aborda esta situación? Bueno, en primer lugar, pues aquellas que tienen mayor impacto. O sea, evidentemente en la Unión Europea lo que hemos dicho es, bueno, pues las organizaciones que tienen cotización en bolsa. Pues estas es obligatorio que tengas que emitir unos informes de ambiental, social y de gobernanza. Y dentro de esta gobernanza está este tema de la gobernanza de los datos. O sea, no está implícito, que era lo que te comentaba. A veces quizá las empresas se ven, por decirlo así, obligadas a adoptar el tema de la gobernanza por un tema de rendición de cuentas. Sí, pero realmente no es una rendición de cuentas ad hoc, lo que nosotros estamos acostumbrados. No. Es un concepto que te voy a comentar, que lo que llamamos es doble materialidad. Tú me estás hablando solamente de la materialidad, que tiene que ver con los elementos físicos y los beneficios en tu cuenta en el banco. No, aquí estamos hablando de la materialidad de impacto. O sea, el que tú hagas o dejas de hacer algo, ¿cómo va a impactar en la sociedad en los aspectos de gobernanza? O sea, ya no solamente es que te estén obligando, porque tú vas a elegir dentro de tu cadena de valor qué elementos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o de la taxonomía europea de ambiental, social y de gobernanza, qué parámetros son los que... Pero, o sea, lo quieres hacer de forma positiva, no lo haces por miedo. Y con este concepto de la doble materialidad, realmente lo que se ha hecho un estudio y se ha comprobado que las organizaciones que cumplen, que tienen la intención, más importante, que tienen la intención de cumplir y que quieren demostrar ese grado de cumplimiento, tienen mejor valoración en las bolsas. De ahí que, digamos, ya no se mira tanto el resultado físico,
sino se mira mucho más ese doble materialidad de impacto que hace que las organizaciones, pues bueno, y en este caso las primeras son estas compañías, el siguiente escalón son los proveedores de primer nivel, en el siguiente año, perdón, los siguientes, y así hasta llegar pues hasta las organizaciones de más de 50 trabajadores. O sea que ya sabemos que dentro de 5 años todas las compañías de la Unión Europea van a tener que emitir informes de sostenibilidad, informes de impacto. Y además no solamente que van a tener que emitir esos informes, sino que van a tener que ser auditados. Es un tema importante y ahí es donde se va a comprobar aquellas organizaciones que manejan datos, pues, que tendrán que demostrar que están cumpliendo con las normativas aplicables. O sea que realmente es desde un paraguas mucho más amplio el que tú tienes que demostrar tu grado de utilidad a la sociedad. A ver, dos temas ahí. Tengo entendido, y quién mejor que tú que nos comentes, en el caso de España ya se ha estado trabajando fuertemente en la parte de la normatividad a nivel de gestión de datos y de la gobernanza de datos. Sí. No tanto así en el caso de México. No, en el caso ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo están, viendo un poco el comparativo, cómo estamos en ese sentido? Bueno, pues estamos todavía en fase inicial. Estamos todavía que en México. En México. Okay. En España ya estamos en nivel ya 3, 4, dentro de la escala ya estamos mucho más maduros. Todas las entidades financieras han adoptado estos esquemas. Las entidades que manejan grandes datos, como por ejemplo los gobiernos, además ya tienen por obligación que establecer los esquemas nacionales de seguridad y certificarse. Ya tenemos además también legislaciones para protección de infraestructuras críticas y servicios esenciales. O sea que, por ejemplo, un tema importante es el que, bueno, cuando ha habido ataques de ransomware a muchos hospitales y se han quedado sin servicio, pues evidentemente pues ahí se han dado cuenta, y luego pues que los delincuentes pues están utilizando esos datos pues para comerciar o para extorsionar o para hacer, vaya usted a saber, montones de cosas que pueden, para venderlos también incluso a grupos farmacéuticos, etcétera. Hay un montón de cosas que, bueno, pues ahora pues están protegiendo mucho estos temas, pero por la cultura general de ser útiles. Y más que nada, pues, recuerdo que al principio, cuando hablábamos de la seguridad, lo que hacíamos era implementar controles. Posteriormente pasamos a otro concepto, que era la seguridad por diseño. Que en el momento de hacer un diseño tuviéramos en cuenta qué es lo que debemos de implementar, qué controles. Y hoy día ya estamos en la siguiente etapa, que es el Security by Default, o sea que tú construyes una aplicación y las APIs que tú estás utilizando pues ya tienen la seguridad embebida, o sea que es como si tú te fueras a comprar un vehículo y ya no preguntas si tiene cinturones de seguridad, bolsas de aire o las medidas de seguridad pertinentes, o sea, frenos ABS, que ya los tienes, o sea, esa es la seguridad ya por defecto. O sea que hoy día en los modelos que existen de programación en la Unión Europea desde hace ya tiempo, y aquí también en México se están utilizando los modelos que se llaman low-code o no-code, o sea que los RPAs, modelos de aplicaciones en los cuales pues bueno, tú vas construyendo por módulos, bueno, pues todos los componentes pues ya tienen la seguridad. No te tienes que preocupar de la seguridad porque ya está implícita, Entonces, pues es algo que, bueno, pues es precisamente por ese cambio de paradigma. Hemos pasado a tratar de defendernos, a diseñar bien las cosas. Porque estaba analizando un dato muy interesante de un organismo internacional que nos dedicamos a hacer análisis de riesgos y de gestionar cuáles son los riesgos futuros, ¿no? Y veíamos que los mayores riesgos que tenemos en este momento precisamente son dos, el de la ciberseguridad y el de la privacidad, pero con una diferencia brutal
respecto incluso a los de medio ambiente y a los de cambio climático, etcétera, ¿no? O sea que pues, este estaba pues casi en un 80% y los de cambio climático que le seguían después estaban en un 50%, o sea, casi el doble, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, porque todavía tenemos un cambio, tenemos todavía tecnología muy antigua, tenemos muchos, no manejamos adecuadamente los datos, la gente no es consciente de los datos, los cedemos gratuitamente. O sea, cuando nos sale una página y nos dice, bueno, pues usted acepta las cookies, ¿y qué hacemos? Estoy harto, sí, dile sí a todo, sí a todo. Bueno, pues no, estamos regalando nuestros perfiles, estamos regalando que puedan entrar a nuestros sistemas. Es más, incluso muchas de estas cookies maliciosas acceden a los datos que tenemos de nuestras contraseñas, incluso están accediendo a los datos de nuestras tarjetas bancarias. O sea, y concretamente, incluso en la Unión Europea estamos advirtiendo mucho, cuidado, eliminen todas las cookies, eliminen todas las cosas de sus navegadores, tengan ustedes en cuenta. Es más, incluso la última ha sido para las personas mayores, una plataforma que se llama Canal Senior, buenísima, que lo que hace es decirles a las personas mayores, bueno, tengan en cuenta que cuando ustedes reciban una llamada de teléfono, nunca digan sí. Claro. ¿Por qué? Pues porque en este momento les pueden grabar y ustedes están autorizando a que el otro grabe ese trocito y luego lo copie-pegue donde quiera, con lo cual, pues bueno, pues por ejemplo, esto es una cuestión de cultura, es una cuestión de ir poco a poco y bueno, pues aquí vamos a empezar a dar conferencias. La verdad, para mí es un honor estar aquí contigo hoy y hablar de estos temas tan importantes y tan serios que bueno, a lo mejor pues no los hemos tenido en cuenta, pero sí que México es un país extraordinario, tiene grandes posibilidades, y además como geopolítico tiene una posición importante tanto para el mercado del norte como el del sur, para toda Latinoamérica. O sea, es importantísimo que bueno, pues este país pues tenga normativas al respecto. Bien, si hiciéramos una distinción, ¿cuál crees tú que es el tipo de empresa que sí debe preocuparse por los temas de gobernanza? Datos. Perdón, principalmente aquellos que tengan grandes datos, las compañías eléctricas, las compañías de telefonía, los sistemas sanitarios, y luego ya pues todos los servicios esenciales, como las instituciones gubernamentales, donde están todos los datos biométricos y todos los datos de todos los ciudadanos. Y luego también, pues bueno, evidentemente, pues el sector financiero y el sector asegurador. El sector financiero y asegurador creo que en este momento es bastante consciente de esta necesidad, aunque, bueno, pues actúan a veces de forma reactiva y a veces pues también pues con presupuestos limitados, porque consideran que hay otras cosas más importantes, que es el tener un rendimiento. Nosotros en la Unión Europea pensamos al revés. Primero haz las cosas bien y después vendrá el rendimiento. O sea, decimos que el valor vendrá por añadidura. O sea, en el momento en que tú pones por delante los intereses, bueno, pues, y estos son los sectores que creo que principalmente en México, bueno, debe abordar esos temas. Luego hay otros muchos sectores que ya no solamente trabajan con datos, digamos, estructurados, sino también con otro tipo de datos no estructurados o datos especiales, como por ejemplo el sector de la agricultura. Este país tiene una agricultura impresionante y fantástica y fabulosa y bueno, pues también tiene algunos algoritmos que ya en algunos casos ya se están llevando a cabo, sobre todo porque nosotros en la Unión Europea una cosa que tenemos es lo que llamamos la trazabilidad. O sea, si tú en cualquier momento vas a cualquier supermercado y compras cualquier verdura, cualquier fruta, cualquier cosa, pues con su código automáticamente pues tienes desde en el campo que se cosechó, las semillas,
los pesticidas, todos los elementos químicos que le han añadido, hasta el agua que se han utilizado, quién lo ha transportado, quién lo ha limpiado, quién lo ha manipulado, quién lo ha conservado, toda la cadena, incluso el transportista que ha llevado todo ahí. Entonces, bueno, pues tenemos toda esta cadena y toda esa trazabilidad de alimentos, pues lo que nos está permitiendo es tener alimentos de mejor calidad y que la población tenga un nivel de salud pues, mucho más adecuado. Y bueno, pues ante situaciones como hemos visto de la pandemia, pues nos hemos dado cuenta que necesitamos nuestros servicios esenciales, que eran pues, el agua, la electricidad, la tecnología y la salud, pues, obviamente, ¿no? Y la seguridad propia del Estado también, pero estos servicios esenciales pues necesitan tener datos precisos en tiempo real para poder ejercer sus servicios y sus operaciones, sobre todo a la ciudadanía. Esa es la clave del tema. Correcto. Así como hablando de otro tipo de oficinas que ya son muy comunes en muchas organizaciones, por ejemplo, una oficina de proyectos o una oficina de planeación. Ahora con este tema que va tomando fuerza de la parte de gobernanza de datos, ¿es similar? ¿Es viable hablar de una oficina de gobernanza de datos? No, ahí lo que se habla no aplicaría tanto así el concepto. Tampoco hay que crear demasiadas cosas. Simplemente un comité a nivel del consejo. De consejo, el que lleva todo el tema de gobierno de datos y es el que marca las directrices y normalmente no necesitas crear más funciones como gestión de proyectos. El modelo, digamos, donde lo hemos implementado ha sido realmente muy sencillo. O sea, lo que quieres es provocar el menor impacto y lo que haces es capacitar a las mismas personas que ya están operando desde los administradores de bases de datos para que se preocupen por la calidad de datos, para los propietarios de los datos, que son las áreas usuarias, áreas usuarias, que son los que gestionan los datos, que no son tecnología, sino los propietarios de los datos, de la misma forma que un cambio radical cuando la gestión de riesgos teníamos el propietario del riesgo y luego el propietario del control. Claro. En el momento en que tú le das la autoridad y le nombras, tú eres el propietario de esta información o eres el fedatario, o sea, el que tienes que gestionar estos datos y conoces tus límites, tus lineamientos, tus reglas, tus políticas, pues las cosas no tienes que hacer cambios estructurales, ¿no? Básicamente no es algo, digamos, novedoso, simplemente es, digamos, adaptarnos sin crear nuevas estructuras. La única estructura que se crea es esta de gobierno, que normalmente ya en algunas organizaciones ya tienen su unidad de gobierno corporativo, de GRC, y también tiene su área de gobernanza de TI, y está dentro de esa gobernanza de TI. O sea, tampoco hay que crear nada nuevo, porque ya muchas organizaciones ya lo tienen. Y simplemente pues es que le pongan una nueva funcionalidad. O sea, no es, digamos, no supone ningún esfuerzo, es tremendamente económico, muy simple, pero digamos lo que hacemos es que vamos atribuyendo las responsabilidades y vamos sobre todo enseñando. Lo más importante es enseñar primero y luego ya compartir las responsabilidades. Creo que sí, efectivamente es importante, como lo señalas, enseñar, sensibilizar, concientizar a las áreas operativas, a las áreas usuarias, pero también habría que hacer ahí un trabajo con los miembros del consejo, ¿no? No, esos son los primeros. Porque pues yo no sé qué tan sensibles están a estos temas. Bueno, realmente, fíjate una cosa curiosa, ¿no? Yo he trabajado también mucho en el ámbito del compliance. Al principio, lamentablemente, pues cuando les hablabas de los mayores riesgos dentro del ámbito del compliance, eran dos. Eran el lavado de activos y los sistemas de corrupción. Bueno, ponían algunos controles, pero llegó hace pocos años
una ley que era la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en las cuales los miembros del consejo o los altos directivos de la organización pues tenían que tomarse esto en serio, porque podían ir a la cárcel. Son corresponsables. Sí, exactamente, la responsabilidad penal de estas personas jurídicas. Y ya empezaron... Ahí sí a sensibilizar. Ya vieron que dicen, es que me están tocando a mí las narices, pues entonces, pues esto ya pasa a ser importante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue como dicen aquí en México, un parteaguas. Este momento ocurrió hace ya, pues no muchos años, hace 4 o 5 años atrás, pero poco a poco, perdón, han ido adaptándose y han ido entendiendo que, bueno, pues precisamente con este tema también de los riesgos emergentes y muchas cosas, dicen, anda, es que esto me toca. Y realmente ellos lo que habían hecho era con la tecnología, que sucedía hace muchos años atrás, y es que, bueno, esto es de tecnología, tú haz que funcione, y yo ya no quiero saber nada. Hoy día no, hoy día ya en todos los programas de los MBAs, todos los programas de alta dirección, ya se les incluye unos módulos específicos para tecnología. De hecho, hace 3 semanas atrás estuve en la UNAM, en un consejo donde estamos varios doctores que estamos aplicando técnicas o cómo estamos haciendo las tesis doctorales, ¿no? Y a mí me invitaron a dar una conferencia a todos los tutores de los doctorandos para que hagan precisamente esto que te estaba comentando, el tema de la doble materialidad. O sea, que lo que tú vayas a investigar, sí que va a tener puede ser una cosa abstracta, pero tiene que tener un análisis de impacto. O sea, tienes que ver cuál es el impacto que va a tener en la sociedad si esto se lleva a cabo y cuáles son los perjuicios o beneficios. Bueno, fue por primera vez y los tutores me miraban, no, pero oye, ¿y esto? Sí, es que nosotros ya esto lo llevamos en el mundo académico europeo desde hace ya bastante tiempo, el que tengas que hacer un análisis de impacto en las tesis doctorales. ¿Qué impacto va a tener este invento que vas a hacer? ¿Para qué sirve? Y bueno, pues lo que, simplemente es hacer lo que llamamos siempre, piensa un poquito fuera de la caja, porque normalmente siempre estamos ahí dentro. No, piensa un poquito fuera de la caja, mira quiénes están y mira qué es lo que tú les puedes hacer a ellos o ellos a ti, o sea, porque además luego también te pueden o perjudicar o tú. Entonces tienes que conocerlos, identificarlos y analizar ese contexto. Qué bien se refleja ahorita que mencionas. Hoy justamente una de las grandes preocupaciones está sucediendo alrededor de la inteligencia artificial generativa. Sí. Es decir, oye, ¿cuál es el impacto? Y ahí hay muchas voces. Hay unos que están verdaderamente preocupados y otros que están más preocupados por el negocio, ¿no? Pero hay muchos signos de interrogación de por medio. Muchísimos. Porque los impactos te pueden cubrir una amplia gama de temas, ¿no? Sí, bueno, de hecho, te puedo comentar algunas de las cosas de las que nosotros ya estamos trabajando en la Unión Europea, y es, bueno, pues hasta ahora hemos tenido los navegadores les hacías unas preguntas y te decían una respuesta, más o menos de posibles respuestas de quiero buscar un hotel, quiero buscar algo, y bueno, y aquí las preguntas ya son más abiertas con esta inteligencia artificial. Y nos hemos dado cuenta de una cosa, también tiene sus limitaciones, no son no es precisas. No es magia. No es magia, ¿no? Y bueno, pues nos hemos dado cuenta que esta inteligencia artificial con el tiempo lo que va es a sustituir a los navegadores, pero existirán, y ya existen, de hecho ya se lleva trabajando en estos temas, digamos, datamars específicos con áreas de conocimiento específicas para hacer ya preguntas mucho más profundas. Entonces,
La inteligencia artificial, pues bueno, pues el paradigma que comentábamos hace un rato, ¿no? De que al final se va a cargar a todos los humanos. Bueno, pues nos vamos a encontrar siempre gente que es apocalíptica y que va a decir, oye, pues mira, una máquina se acabó el mundo. Se acabó y bueno, pues aquí todos muertos, ¿no? Y no, pues espera, vamos a ver. O sea, se olvidan de la primera ley de la robótica, ¿no? De Isaac Asimov, ¿no? Que decía que un robot no puede hacer daño a un humano. Así es. Aplicando este principio, pues bueno, ya está. Prueba superada. Prueba superada. Entonces, bueno, si esto se aplica, pues entonces no vamos a tener problemas. La inteligencia artificial, evidentemente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que el ser humano, per se, digamos, desde las cavernas, lo que tenemos es miedo. Tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo a los avances, tenemos resistencia al cambio, tenemos miedos. Bueno, no hay que tenerle miedo. O sea, de hecho, los grandes filósofos dicen el miedo no existe. O sea, el miedo es algo que tú te inventas, o sea, que no está. Entonces, es una tecnología, funciona, está operativa para cosas específicas, va a ser una ayuda, va a eliminar puestos de... Entonces, bueno, pues... Yo te voy a contar una anécdota que a mí me ocurrió hace pues, casi 40 y tantos, o casi 50 años. Yo era ingeniero y estaba haciendo un robot. Entonces, en aquel entonces existían unas máquinas de escribir. Entonces, pues una máquina que se llamaba Olivetti. Sí, claro. Y me acuerdo que me llamaron porque querían hacer un control de calidad. Entonces yo y con varios amigos nos inventamos un sistema que poníamos una hoja, tecleábamos todas las teclas, o sea, con unos robots, y sacábamos la hoja y después por comparación sabíamos si pasaba o no pasaba. Bueno, este trabajo lo hacían mujeres. Y me acuerdo que yo en aquella época era muy de izquierdas, era muy comunista, muy idealista, ¿no? Y me acuerdo que se me planteó la duda, el miedo o la duda de, voy a dejar en la calle a mujeres. Y me acuerdo que un día a mi director, estaba todavía haciendo mi tesis doctoral, y se lo comenté a mi director de tesis. Y dije, mira, pues tengo esta duda, tengo este planteamiento de que se va a quedar toda esta gente en la calle. Y entonces me dijo una cosa que me dejó planchado. Dice, mira, vamos a ver, si no lo haces tú, lo va a hacer otro, así que... Dice, esto se va a hacer, o sea, te guste o no, o sea, el progreso está, o sea, tú no puedes ir en contra de esa evolución, ¿no? Y aquí ocurre exactamente lo mismo, no podemos ir en contra de esto. O sea, bueno, en aquellos ayeres atrás de la Olivetti venía la PC, ¿no? Sí, exacto, sí. Y por eso te digo que, digamos, ese mismo paradigma, pues trasladado al día de hoy, pues es lo mismo. Lo único que sucede es que antes era con máquinas de escribir y mujeres que hacían ese control de calidad, y hoy, pues gente que está haciendo marketing, está haciendo otros tipos de tareas que son repetitivos. De hecho, tenemos un avance muy importante con los RPAs, que son los robots de programación automática, que son temas que están llevando las tareas más repetitivas y más tediosas, y que estadísticamente son las que más errores provocan. Pues cuando se aplica este tipo de tecnologías, pues los errores se reducen a cero, la efectividad al máximo, y además te lo hace un robot, te lo hace una máquina. Entonces, pues qué bien, ¿no? O sea, no hay que ir en contra de eso, o sea, eso está ahí, o sea, es algo beneficioso, ¿no? Ahora, también hay que tener una cosa en cuenta. Un robot jamás va a guisar como guisa tu abuela. Por mucho que tú quieras, pues un robot, pues bueno, ya hay incluso pues, cosas así un poco aberrantes, no de ahora, sino incluso ya, os voy a contar una anécdota en Japón, que había una plataforma donde la gente se enamoraba de un avatar. Y bueno, pues incluso se casaban con el avatar. Y bueno, pues este negocio, pues por la razón que sea, no prosperó, o bueno, pues duró unos años, y bueno, pues ahora hay otras tecnologías y otras cosas, ¿no? Y bueno, pues los usuarios
se pusieron en pie de guerra y dice, oye, yo quiero a mi novia de toda la vida. Porque es que todos los días me dice hola cuando yo me despierto, me cuenta cosas y bueno, pues fijaros este mundo yo me acuerdo que hace casi 30 años que hablábamos del paradigma de los jóvenes, ¿no? Los primeros le llamaban niños caracol. Los caracol eran los niños que estaban en su habitación y que estaban con su computadora, con su tal, pues estaban ahí como los caracoles, no estaban dentro, ¿no? El siguiente fue el niño llave. El niño llave que, bueno, papá y mamá están trabajando todo el día y están todo fuera. Entonces, pues él tenía la llave de la casa y entraba y era el dueño, ¿no? Hasta llegar al niño de hoy, que pues es un niño de la generación Z, pues que hace, bueno, pues es el rey de la casa, ¿no? O sea, los padres ya se han convertido en sus súbditos. O sea, tenemos grandes paradigmas, grandes cambios y bueno, pues tenemos que adaptarnos, que aceptarlos y tenemos que ir evolucionando en todos estos temas. También un tema importante que ha surgido, la pandemia, precisamente en este mundo que es un mundo de ansiedad. O sea, vivimos en un mundo frágil, un mundo lleno de ansiedad, y un mundo también no lineal, también un mundo incomprensible. Pues en este mundo de la ansiedad fue un dato curioso que lo sacó la OMS, en más del 50% de la población mundial, la pandemia, pues tiene trastornos de ansiedad, tiene depresiones profundas y bueno, pues también estamos observando varios fenómenos como la tasa de suicidios que está subiendo. También estamos observando otros fenómenos como globales, como que la esperanza de vida está decreciendo, la calidad de vida pues, de los niños pues cada vez está empeorando más. O sea, hay niños con diabetes, cuando hace 30 años hablar de diabetes en niños pues era una cosa impensable y hoy día lo estamos teniendo. O sea, estamos, bueno, ¿cuáles son estos impactos? Entonces, bueno, pues ahí todos estos grandes datos lo que nos permiten es precisamente hacer estos análisis y pues, promover que la población mundial pues, bueno, tenga más salud, tengamos más bienestar y más felicidad. Tener una lectura adecuada. Pues encantados de haberte tenido acá con nosotros. Seguramente habrá ya oportunidad de tener otros episodios para seguir conversando. Armando, un placer estar aquí con todos vosotros. Espero que hoy os haya sido útil y de verdad te felicito. De verdad es un honor estar aquí. El agradecido soy yo por haber estado aquí contigo y bueno, pues a toda la audiencia le espero que les sea útil todo lo que hemos comentado y por lo menos que les sirva de reflexión. Muchas gracias. Gracias, doctor. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, practicasempresarialespodcast@gmail.com. O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Recordarles que ahora este episodio lo pueden ver en YouTube o bien en las diferentes plataformas especializadas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otras. Nos puedes buscar en Prácticas Empresariales Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.